Pero ya estamos acá y estamos listos para comenzar en esta noche. Vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Así que oramos a Dios. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendita y poderosa palabra, Señor, que nos permite por medio de tu Espíritu Santo tener la disposición para estar aquí juntos como iglesia, Señor, adorándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Presto, Señor, para aprender de ti, para aprender de tu palabra y permitirnos, Señor, ser edificados como columna y baluarte de tu verdad, como tu iglesia, Señor, como piedras vivas en medio de la edificación que tú estás levantando, Señor, en esta ciudad. Permítenos ahora, Padre Santo, poder rendirnos ante ti, rendirnos ante tu palabra, Señor, poder escuchar, poder retener su enseñanza, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones, de manera que los apliquemos, Señor, para vivir cada día más conforme a tu voluntad. Es nuestro deseo y oración, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces con nuestro estudio de esta noche. Déjenme poner aquí la presentación. En esta noche hemos dispuesto a continuar con la discusión que iniciamos anteriormente acerca de un término que ha sido motivo de controversia en la iglesia por muchos siglos. Y este es el término Theotokos, cuando nos referimos a María como Madre de Dios. Y realmente, mis hermanos, no quisiera tomarme más de una clase para seguir deliberando acerca de este tema. Originalmente solo iba a dar una breve reseña, una breve explicación para que continuáramos con el tema que estamos hablando, que es Cristo el mediador del pacto, pero en virtud de las múltiples preguntas que se generaron a raíz de este tema, quise tomarme el tiempo para poder explicarlo bien a la luz de dos perspectivas. La primera es la perspectiva histórica y la segunda es la perspectiva bíblica. Así que vamos a ver desde dos ángulos qué significó este término para la iglesia, por qué es tan importante, por qué tenemos que nosotros traerlo a la discusión hoy día y que podamos también considerar el consejo de la palabra de Dios para poder referirnos de una manera más sabia a la persona y la vida de María, la Madre de Cristo, y también denominada en la historia de la iglesia como Madre de Dios, pero de una manera que pueda ser escritural, sabia, y que sepamos todos de qué es lo que estamos hablando cuando decimos Theotokos. Así que vamos a empezar en esta noche viendo un poco el recorrido de la historia y vamos a ver algunos problemas que se dieron originalmente en la iglesia primitiva. Y uno de esos grandes problemas fue la aceptación y la inserción de prácticas que eran ajenas al culto eclesiástico desde muy temprano en la historia de la iglesia. Si ustedes recuerdan la disertación de la liturgia que dio el pastor Alexander en nuestra conferencia, se recordarán que él dio una serie de prácticas que la iglesia comenzó a implementar y a aceptar como normales en el curso de muchos años, a tal grado de que la apostasía en la que se encuentra hoy la iglesia, que un día se llamó universal o católica, la Iglesia Universal de Jesucristo, se distanció de la verdad y apostató contra el Señor, pero no fue de la noche a la mañana. Fue una situación que se fue dando gradual a través de los años y a través de los siglos. No fue algo que fue repentinamente, sino que paulatinamente se fue dando con pequeñas situaciones que ellos fueron aceptando y que fueron normalizando dentro de la práctica del culto eclesiástico. Y eso llevó a herejías
y llevó a la práctica de la apostasía. Encontramos estas prácticas tan temprano en la iglesia como 300 años después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entre esas prácticas que no eran bíblicas, podían ser muy bonitas y todo lo que usted quiera, pero que no eran bíblicas. Y entre ellas podemos encontrar veneración de ángeles, veneración a los santos y a las imágenes en el 375 y posteriormente hasta llegar a la herejía de la misa, donde el pastor Alexander nos explicaba el problema de la transubstanciación, donde se piensa que el sacerdote convierte el pan y el vino literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Son prácticas blasfemas y no bíblicas implementadas por la iglesia desde muy temprano. Y también la veneración de María como Theotokos o Madre de Dios. Estos son problemas con los que la iglesia se enfrentó desde aquel entonces y que desde aquel entonces vienen a ser tropezadero para muchos cristianos a causa de no entender los términos, a causa de no estudiar sus Biblias y no permitir que sea la Biblia la única autoridad, la única regla infalible de fe y práctica que norme el culto al Señor. En su lugar, ellos tienen la autoridad papal, la autoridad cardinalicia y la tradición como fuentes autoritarias para normar todo lo que ellos hacen en el culto al Señor. Entonces, obviamente, la palabra de Dios no juega un papel preponderante, no juega un papel importante en el desarrollo de sus prácticas de fe. Así que la veneración de María como Madre de Dios es uno de los grandes problemas de la iglesia desde muy temprano. ¿Cuál es la controversia de este término Theotokos? Theotokos es un concepto que ha servido para amplia controversia en la historia de la iglesia. Y el término literalmente significa la que dio a luz a Dios, la que parió a Dios, pero ha sido más ampliamente traducida como la Madre de Dios. Este término fue dado a María en el siglo V y sirvió para que la Iglesia Católica Romana enseñara una falsa doctrina con respecto a ella. El día de hoy quiero que nosotros notemos el error de usar este término en la manera en cómo se interpreta hoy. O sea, obviamente hubo una diferencia de lo que significaba Theotokos para los cristianos del tercer siglo y lo que significa Theotokos hoy por el Vaticano y la razón por la cual el término fue inicialmente utilizado. Para los cristianos del tercer siglo era un asunto de afirmar y ratificar la divinidad de Cristo, la doble naturaleza de Cristo. Sin embargo, para el Vaticano y todos sus súbditos es una doctrina, es un término que se ha tergiversado terriblemente y ha llevado a una veneración de María al declararla blasfemamente la Madre de Dios, como vamos a ver más adelante. Para poder entrar a este tema, tenemos que saber cuál era la controversia, cuál era la razón de la contienda que había entre todos los cristianos, que fue necesario utilizar en primer lugar el término Theotokos. Cualquiera pudiera decir, bueno, si es tan controversial, ¿para qué lo usaron? Bueno, lo usaron porque en aquel tiempo era necesario. Ante el eminente surgimiento de un movimiento conocido como el nestorianismo. En el siglo V, un sirio llamado Nestorio, que era obispo de Constantinopla, fue confrontado por la iglesia primitiva porque se enseñaba una herejía. El nestorianismo mantenía que la naturaleza divina y la naturaleza humana no podían estar unidas en una sola persona.
Este hereje Nestorio argumentaba que eso era imposible. Pues si la divinidad de Jesús se unía a la naturaleza humana, entonces él debía crecer, sufrir y morir. Y esto es algo que no le podía suceder a Dios, porque Dios es eterno, Dios es un espíritu infinito, inmutable en su ser, sabiduría, bondad, justicia y poder. Entonces Dios no puede morir, Dios no puede sufrir, Dios no puede crecer. Y Jesús obviamente tenía todas estas cualidades. Él nos dice la Biblia que crecía en estatura y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Nos dice la Biblia también que él sufrió en la cruz y nos dice también que él murió en la cruz por nuestros pecados, pero asimismo nos dice también que él resucitó, que la muerte no pudo con él, que la muerte no fue el fin de su historia, sino que el comienzo. Jesús resucitó. Y la razón por la que pudo hacer estas dos cosas es porque él era totalmente humano y totalmente Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? No lo sabemos. Él es Dios. Él es Dios. Es un misterio. Además, Nestorio argumentaba que si esta unión se daba, esto le confería un poder a Cristo que no era común a todos los hombres. O sea, él pensaba que Jesús era un hombre como cualquier otro. Y cuando hacía sus prodigios y sus milagros, entonces venía una fuerza especial que lo habilitaba para hacer todas estas cosas. Así como vemos otros ejemplos en la Biblia, vemos a Sansón, vemos a David y algunos otros que eran habilitados por el Espíritu de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Pero no así Dios, no así Jesús. Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo, las dos naturalezas viviendo en una sola persona. Para Nestorio, esto era imposible. Y él manifestaba que Jesús era un hombre como cualquier otro hombre, pero que tenía el agrado del Padre y que cuando necesitaba hacer alguna proeza, entonces el Espíritu venía y le daba un poder sobrenatural que venía de parte de Dios para hacer milagros y prodigios. A ver aquí. ¿Sí? Entonces este Nestorio era un gran problema para la iglesia en los primeros siglos. Él fue el primero en estar enseñando esta herejía nestorianista que separaba entre las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces surge el término Cristotokos. Nestorio desechó la verdad bíblica de lo que se conocía como la unión hipostática, es decir, esa unión de las dos naturalezas de Jesús en una sola, y decía que María era la Cristotokos, es decir, la que dio a luz a Cristo, porque para Nestorio, Cristo era hombre, no era Dios. Entonces, los padres de la iglesia no fueron cortos en decir, esa es una herejía total, porque Cristo es Dios. Entonces, si Cristo es Dios, María es la que dio a luz a Dios, ¿sí? A Cristo como Dios. Lo que Nestorio proponía era que María solo podía haber dado a luz a la naturaleza humana de Jesús y no a la divina, separando así de la persona de Jesús las dos naturalezas. Y por supuesto que la respuesta de la iglesia no se hizo esperar. Y este Nestorio fue condenado como un hereje en el concilio de Éfeso en el 431. ¿Por qué? Porque no se puede separar la naturaleza de Cristo. Cristo no fue primero humano y después fue Dios. Cuando Cristo nació siendo totalmente hombre y siendo totalmente Dios. Entonces, cuando se utilizó este término Cristotokos, se refería a la herejía nestoriana de separar estas dos naturalezas de Cristo. La respuesta de la iglesia fue que María es Theotokos porque Jesús es
Dios. Hablemos un ratito acerca de este término hipostasis. No quiero que nadie quede en la luna y que todos entendamos bien de lo que se trata. Para refutar las enseñanzas de Nestorio, el concilio de Éfeso se manifestó. Y en los cánones del 1 al 12 vemos esta respuesta. Y ellos describen a María como la Theotokos con el fin de enfatizar esta unión hipostática de la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús. ¿Qué es unión hipostática? ¿Qué es esta hipostasis? Es que la persona esencial de Jesús, en la que se unen su naturaleza, tanto humana como divina. ¿Sí? Las dos naturalezas unidas en una sola. Así que cuando hablamos de hipostasis, cuando hablamos de unión hipostática, estamos hablando que Jesús es 100% hombre y 100% Dios unidos en una sola persona. Eso es hipostasis. Entonces esta fue la respuesta de la iglesia para contrarrestar la herejía nestoriana que separaba las dos naturalezas. Lo que enseña la Biblia y lo que se quiso enfatizar en el concilio fue la verdad de que Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Así que Theotokos surge por la necesidad de afirmar que Jesús es Dios. El término Theotokos no está tan enfocado en María, sino está enfocado en Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesús nace, nace Dios. Y María, la madre de Jesús, es la que da a luz a Dios. Ese es el sentido de Theotokos en su contexto más primario, en su contexto más primitivo. Así que miremos ese término Theotokos en la historia. Theotokos es un término que no era un término nuevo. Ya había sido utilizado anteriormente por otros teólogos y ya se encontraba en otros escritos. Desde el 330 con Atanasio de Alejandría, en 370 después de Cristo con Gregorio de Niza, Juan Crisóstomo en el 400 después de Cristo y aún San Agustín hablaban de María como la madre de Dios porque para ellos era clara la naturaleza divina y humana de Cristo en una sola persona. Así que no es un término nuevo que surge ahí en el concilio de Éfeso, sino que ya había sido utilizado anteriormente por algunos de los padres de la iglesia. Así que ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? ¿Cuál fue el motivo y la interpretación de este término para los padres de la iglesia? ¿A qué se referían los padres de la iglesia cuando hablaban acerca de la Theotokos? Cirilo de Alejandría, quien fue el primero en atacar a este Nestorio por sus falsas enseñanzas con respecto a la persona del Señor Jesucristo, en una de sus cartas le dice a Nestorio: por lo tanto, debido a que la Santa Virgen dio a luz en la carne a Dios, refiriéndose a Jesús como Dios, quien fue unido hipostáticamente con la carne, por esa razón la llamamos Madre de Dios. No como si la naturaleza del verbo tuviera el inicio en su existencia de la carne, pues el verbo era en el principio y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, nos dice Juan 1:1. Y él creó el tiempo y es coeterno con el Padre y el hacedor de todas las cosas, sino porque, como hemos dicho, él se unió hipostáticamente a sí mismo, lo humano, y sobrellevó un nacimiento de acuerdo a la carne de su matriz. Esto no como si necesitara necesariamente o para su propia naturaleza un nacimiento en el tiempo y en los postreros tiempos de esta era, sino para que pudiera bendecir el inicio de nuestra existencia, para que viendo que fue una mujer la que le dio a luz unido a la carne, la maldición contra toda la raza humana cesara a partir de entonces.
entonces. Noten que la razón que da Cirilo del por qué el término Theotokos era para demostrar que Cristo es Dios y hombre. Pero ¿es esta la definición y es este el trato que se le da a este término por el Vaticano en la actualidad? Ciertamente lo que esto fue verdad para los padres de la iglesia y la necesidad de utilizar este término de Theotokos para afirmar la divinidad y la humanidad de Cristo está totalmente separado y divorciado de lo que es ahora esta verdad que un día confesaron los padres de la iglesia. Los católicos en el tiempo se aprovecharon de este término y lo utilizaron para rendir culto a María y para referirse a María como la Theotokos en un grado superlativo, incluso arriba del Dios Trino. Y es con esto que llegamos al culto a María. Examinando la historia es claro. Así como se introdujeron las prácticas no bíblicas al culto de la iglesia, es como se introdujo también poco a poco la exaltación de María dentro de la Iglesia Católica Romana. Poco a poco, sin bases bíblicas, ellos fueron modificando los términos hasta llegar a las herejías que vemos hoy en el seno de las enseñanzas del Vaticano. Ponen a María como corredentora juntamente con Cristo. Y a veces mayor en importancia, el sacrificio de Cristo queda por los suelos y totalmente invalidado por la reverencia que le dan a la Virgen María. El término Theotokos, que fue designado en un tiempo que fue utilizado en un tiempo para designar a María como la mujer que dio a luz a Cristo, el Dios hombre, fue perversamente modificado para enseñar la idea de María como la madre del Dios Trino. Y es fácil notar que el Vaticano ha querido modificar estos términos para poder apoyar sus falsas doctrinas. ¿Cuál es el problema entonces ahora con este término de Theotokos? El mayor problema con la interpretación de este término que es dado por el Vaticano está en la idea que se le da a las personas de María como la madre de Dios. Dios no tiene inicio. Él es eterno y Él es el creador de todas las cosas, incluyendo de María. María no fue desde la eternidad. María no estaba con la Santísima Trinidad cuando establecieron el pacto de redención. María murió. Es más, María tuvo otros hijos, nos dice la Escritura. María no es co-creadora con Dios. Lo que vemos en el deseo de querer interpretar Theotokos como madre de Dios, tal como lo interpreta el Vaticano hoy día, claro está, es esa exaltación y ese deseo de darle culto a María. Para nadie es un secreto que la Iglesia Católica Romana ha hecho de María la reina de los cielos. Ella es la Diana que era venerada por la antigua cultura romana. Cuando ustedes ven el problema de la adoración a Diana que había en Éfeso, ustedes van a ver que lo que ellos entendían por Diana, si se van a un diccionario de costumbres bíblicas, se van a dar cuenta que lo que ellos entendían por Diana es totalmente igual a lo que entienden los católicos romanos por la Virgen María, con la diferencia de que en aquel tiempo se le llamaba Diana y ahora se le llama María. El Vaticano, queriendo seguir con esta falsa religión pagana romana, se ha inventado miles de dioses, obligando a sus fieles a que deben adorarlos. ¿De qué manera? Haciéndose imágenes, haciéndoles oraciones de intercesión y muchas otras cosas, poniéndolos a ellos como mediadores entre Dios y los hombres. Pero María es la que está en la cima de toda esa idolatría. Si no piensa qué tan importante es ella para el catolicismo,
que ellos tienen un día especialmente apartado y dedicado para ella, pero no tienen un día para Dios, no tienen un día para el Padre, solamente a María, y a ella le rinden sacrificios y le rinden adoración y le rinden sus oraciones especiales. María es sin duda la cúspide de toda su celebración, de todo su culto. ¿Es María acaso corredentora? En abril del 2009, el Papa Benedicto XVI dijo lo siguiente con respecto a María. Siguió en silencio a su hijo al Calvario, tomando parte con gran dolor de su sufrimiento y así cooperando en el misterio de la redención y convirtiéndose en madre de todos los creyentes. Los católicos ponen a María en la altura de corredentora juntamente con Cristo. Como que si María le ayudó al Señor Jesús a pasar por ese sufrimiento. Como que si ella tuvo parte en nuestra redención. Para los católicos romanos, María es corredentora con Cristo. Y eso es una blasfemia y una herejía terrible. Pero ¿cuál es su argumento? ¿En qué se basan para hacer estas afirmaciones? Sin María, Cristo no hubiera venido al mundo para la redención de su pueblo, dicen ellos. Gracias a que Jesús nació de María, María es corredentora con Cristo. Porque sin María no hubiera habido Jesús. Es necesario entonces que nos preguntemos, ¿habrá algo que pueda impedir que Dios actúe? ¿Hay algo que pueda condicionar la voluntad de Dios? ¿Acaso la existencia de María no fue también decretada por Dios para que su voluntad pudiera llevarse a cabo? Bajo esta misma premisa, si decimos nosotros, no, es que si no hubiera habido María, no hubiera nacido Jesús, y entonces no hubiera podido ser posible el sacrificio. Entonces, bajo esta misma premisa, no debería ser el soldado que clavó en la cruz a Cristo un corredentor también, según esta visión del Vaticano, porque si ese soldado no hubiera estado ahí para clavar a Cristo en la cruz, no hubiera habido sacrificio de Cristo. Entonces, estas son falacias teológicas que no tienen ningún lugar en el sacrificio de Cristo. Es decir, si utilizamos un argumento tan absurdo como el de que sin María no pudo haber Cristo, entonces sin este soldado, Cristo tampoco hubiera podido morir. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no hacemos también a Pilato y a todos los sacerdotes del Sanedrín corredentores juntamente con Cristo? ¿Se da cuenta hacia dónde va esta falacia teológica? Sin duda, esta es una blasfemia contra el Señor Jesucristo y contra su obra impecable y perfecta en la cruz del Calvario. María fue una mujer santa, de la misma manera que lo fue Sara, Rebeca, Ruth, Abigail y todas las demás mujeres en la Biblia. Séfora, Débora y todas las otras. María fue escogida por Dios por gracia, no porque ella se lo mereciera, para que ella pudiera ser la madre de Jesús, el Dios hombre. Nunca tuvo ninguna participación en la concepción de la divinidad de Jesús. Y esto lo debemos enfatizar, porque por su propia voluntad ella no concibió al Señor Jesucristo. El relato de los evangelios nos dice a nosotros que el Espíritu hizo sombra sobre ella y quedó encinta. La voluntad fue de Dios, no fue de María. María solamente fue un instrumento de la gracia de Dios. Y si algo debemos admirar de María, es su voluntad a obedecer a la palabra de Dios, aún a expensas de que eso le podía costar su vida, su reputación y su futuro matrimonio con José. Aún así, María no escatimó en pensar en estas cosas para cumplir con la voluntad de Dios.
Eso nos muestra a nosotros el carácter de un verdadero cristiano. Esas son las cosas que debemos imitar de ella. Pero todo lo demás, todo lo que sucede milagrosamente en su vida, es por obra y gracia del Señor actuando por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios la que se lleva a cabo en la vida de María y no la voluntad de María. Los católicos entonces han redefinido el término Theotokos para enseñar una herejía y justificar así su panteón. Theotokos, el término que una vez fue utilizado para defender la doble naturaleza de Cristo en una sola persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ahora ha sido degenerado por los católicos romanos para enseñar una herejía y justificar así su panteón. ¿Qué es un panteón? Es un conjunto de divinidades de una religión o de un pueblo. Todo el conjunto de santos que ellos tienen, ese es el panteón. Y es así como poco a poco se introdujo y como se van introduciendo los errores dentro de la iglesia, por no conocer el pasado, por no conocer la historia, por no conocer todo lo que conlleva un término y sobre todas las cosas, por no conocer la escritura. Y muchos de estos errores pueden ser fatales. Desgraciadamente, hay muchas personas que piensan que se van a salvar por la intercesión de María. Pero desgraciadamente, por los estándares de la Biblia, se están quemando en este momento en las llamas del infierno. Así que, Theotokos o Cristotokos, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces regirnos por la Biblia, nuestra única regla infalible de fe y práctica. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es muy sabia y cuidadosa, mis hermanos, en cómo nos presenta este término. Así que vamos a ver algunas escrituras para saber cómo se refiere a María. En primer lugar, Juan 2:1. Si me ayuda Henry por ahí a leer. Sí. Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. La madre de Jesús. Así la llama Juan en el capítulo 2, verso 1. Acuérdense que Juan es el discípulo amado. Y si alguien sabía las intimidades de Jesús, era Juan. Si alguien tenía algo cercano que decir acerca del Señor Jesucristo, era Juan. La manera en cómo Juan nos presenta a María es la madre de Jesús. A ver si me ayuda ahora Lurbin a leer. Juan 2:3 o 2:1. 2:3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre de Jesús, nuevamente se refiere a ella como la madre de Jesús. A ver si Helen me ayuda leyendo este otro verso. Juan 19:25. Juan 19:25. Estaban juntos a la cruz de Jesús, a su madre. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí vemos a Jesús y su madre y la hermana de su madre. ¿Cuál madre? La madre de Jesús. A ver si me ayuda ahora entonces Aline a leer Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, la Biblia es muy sabia, hermanos, al presentarnos a María
como la madre de Jesús. ¿Verdad? En todo momento nos dice María, la madre de Jesús. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entender este término? Anteriormente les había presentado este cuadro y este cuadro nos dice a nosotros efectivamente cómo es María, madre de Jesús, pero al mismo tiempo es también Theotokos. Este cuadro está compuesto de dos partes. La primera parte es este cuadro, que es el diagrama clásico acerca de la Trinidad. La Trinidad nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dicen que los tres son Dios, ¿sí? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Jesús. Jesús no es el Padre. De la misma manera, Jesús no es el Espíritu Santo. Jesús no es el Padre. Asimismo, el Espíritu Santo no es Jesús y el Espíritu Santo no es el Padre. Los tres son Dios, pero los tres son personas diferentes. Y los tres son uno solo. Este diagrama encierra la verdad de la doctrina de la Trinidad. Entonces a este diagrama le añadimos la segunda parte, que es María. ¿Cómo entra María dentro de la ecuación? María es la madre de Jesús, pero María no es la madre del Padre. María no es la madre del Espíritu. María es únicamente madre de Jesús y Jesús es Dios. María, por consiguiente, es Theotokos. El término Theotokos es totalmente válido cuando nosotros entendemos que Jesús es Dios. Pero para efectos de nuestra relación con ella, hemos de diferenciarla como María, la madre de Jesús, haciendo hincapié que María no es eterna, no es la madre del Padre, ni es la madre del Espíritu Santo. No es la madre del Dios Trino. Es la madre de Jesús, el Dios encarnado, y Jesús es Dios. Así que, como conclusiones, mis hermanos, podemos decir que el término Theotokos, aunque válido, debe ser utilizado por los cristianos con mucho cuidado, pues hoy en día está asociado con la blasfemia romanista de María como madre del Dios Trino. Y sabemos que María no es madre del Dios Trino porque no es eterna ni es corredentora con Cristo. Es Theotokos porque Jesús es Dios. Pero para guardarnos de controversias innecesarias con los hermanos más débiles en la fe y evitar el señalamiento de los de afuera, debemos referirnos a María como sabiamente la llama la Escritura. María, la madre de Jesús. Antes de abrir el tiempo para preguntas, quiero repasar con ustedes algunas palabras claves que vimos en esta lección de hoy. Theotokos es la madre de Dios y es el término que usaron los primeros cristianos para defender la unión hipostática del Señor Jesucristo. La naturaleza divina y la naturaleza humana viviendo en una sola persona. Nestorianismo es la herejía que enseñaba que Cristo tenía dos naturalezas separadas. Cristotokos se refiere a madre de Cristo, al término que era utilizado por Nestorio para negar la divinidad de Cristo. Hipostasis es la unión de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Panteón es el conjunto de las divinidades de una religión o de un pueblo. Es el conjunto de santos
que adoran los católicos o cualquier otra religión. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dioses del Olimpo, todos los dioses que tenían los griegos, ese es el panteón de los griegos. Viene de una palabra compuesta que es pan, quiere decir todos, y teón es dioses, todos los dioses. Así que, mis hermanos, con eso terminamos nuestra exposición de esta noche. Yo quisiera saber si hay preguntas acerca de este tema. Muy claro, pastor. ¿Yera? No, todo claro, pastor. Ok. Estamos en la misma página entonces. Sí. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Le comentaba a Douglas, pastor, que yo, como crecí en la Iglesia Católica, para mí, esa parte fue de las que más me costó salir de eso, porque se lo meten a uno desde que tiene uso de razón. Entonces, claro, ahora para mí es chocante que me digan con eso. Inclusive tenemos ciertas plenarias, por no decir otras cosas, con mi mamá, que es la que más le duele que ya no esté ahí. Sí. Pero igual esto me ayuda, y más con las enseñanzas que dio el pastor Alexander, me quedó claro un montón de cosas que le digo a Douglas que ni yo, que era católica en ese entonces, la sabía. Ni sabía el porqué, el trasfondo histórico que llevaba todo eso. Para mí se hizo la luz. Amén, amén. Y tenemos también que tener cuidado de no caer en los dos extremos del espectro, porque tenemos por un lado los cristianos que no quieren saber de María por toda por toda la carga cultural y teológica que traíamos desde el catolicismo romano. Y está el otro extremo, que son los irenistas reformados y tomistas más que todo, que están queriendo volver al catolicismo romano, porque encuentran toda la formalidad y toda la regulación del culto y la teología dentro de las prácticas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces ambos extremos son terriblemente peligrosos. Y quiero referirme más a los cristianos que por su trasfondo católico no quieren saber nada de María, ¿verdad? Porque ese es más un problema que lo otro. Lo otro es un problema que viene surgiendo, pero paulatinamente, principalmente en Sudamérica, con el presbiterianismo. Hay muchos cristianos reformados que se están pasando para el lado católico, pero es algo que todavía no llega a esta parte del hemisferio, del continente americano. Pero por otro lado, sí nos afecta la parte de los cristianos que por aversión al catolicismo no quieren saber nada de María. Pero tenemos que destacar ciertas virtudes en la Virgen María como la Madre de Jesús. Cuando nosotros leemos, ahorita que hemos estado repasando la historia del nacimiento de Jesús y de su encarnación, nos vamos a dar cuenta de pasajes que son muy hermosos acerca de su disposición y su voluntad para obedecer al Señor. Su canto, que tradicionalmente se conoce como el Magnificat, que habla acerca de la obra del Señor, es algo precioso, es algo que nos debería inspirar a nosotros como cristianos a poder ser como ella, sin caer obviamente en la veneración, como admiraríamos muchas otras mujeres, como Débora, como Raquel, como Ruth. Son cosas que están en la Escritura, hermanos, que están ahí y que no las podemos obviar. No podemos borrar a María de nuestras vidas porque está en la Escritura.
Y si vamos a obedecer a todo el consejo de Dios, en algún momento vamos a tener que predicar como cristianos acerca de María, porque está en la Biblia. Pero ahí hizo cosas muy hermosas y no tenemos que desconocer esa parte. Pero tampoco tenemos que caer en el otro extremo de la veneración y la adoración a ella, porque ahí sí ya estamos en problemas. Así que mis hermanos, es algo delicado, pero cuando puedan leer acerca de la vida de ella en los evangelios, es algo muy hermoso. Su vida y su ejemplo de devoción y de obediencia al Señor es algo que tiene que ser imitado por los cristianos hoy en día. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, lo mismo como Carlita dice, es mi caso. También nunca he escuchado o son muy pocos sermones o enseñanzas que se dan respecto a María, por lo mismo que usted dice, ¿verdad? Como el miedo de no saber cómo manejar quizás la situación, pero es tan importante también conocer que fue una mujer sumisa a pesar de que ya iba a casarse y que el Señor le salga con eso y decir, sí, Señor, heme aquí, ¿verdad? Entonces, es algo que también es de suma importancia estudiar y siempre con ese énfasis que usted dice de no despreciar esa parte porque unos pues la veneran y tampoco obviar esa parte porque me choca quizá, ¿verdad? Entonces sí ser bien imparciales. Incluso en el grupo les voy a pasar una enseñanza que acerca de ella que me gustó mucho y que también la compartí con mi mamá, pero ella me decía, sí, pero ella es sin pecado concebida y ahí entramos en un debate porque usted lo dejó claro, pues. Ella era una mujer común que también necesitaba un salvador y los católicos pues no, eso no lo aceptan. Sí, claro. Y en el momento en que usted habla bonito de María, ¿verdad? Se emocionan y todo, pero ya le ponen su salsa. Empiezan con las otras adiciones a la doctrina. Yo creo, pastor, que el problema está en quién centramos la atención, ¿verdad? Porque el problema de esto, el término, es en qué persona se centra la obra en sí. Si se centra en María, en la parte romanista, ellos van más allá de la escritura, afirmando de que, por ejemplo, que el ángel Gabriel en su anunciación la saluda como llena de gracia. Esta es escrito romanista, ¿verdad? Y ellos dicen que en efecto para poder dar el asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Está bien hasta ahí, ¿verdad? Pero de ahí dice, a lo largo de los siglos la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Y ahí es donde ya entra en problema. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano según el catecismo de la Iglesia. El problema está que ellos centran en María ese acontecimiento del verbo encarnado, ¿verdad? Porque no es el hecho de María, pues de que en lo que encierra todo este asunto, sino en el verbo encarnado. Y el título que mencionaba usted ahí de Madre de Dios no es desde esa concepción teológica de María, sino de en quién venía a encarnarse, en quién María iba, por decirlo así, prestar su vientre, porque no fue por ninguna acción humana, por voluntad humana, sino por la divina, por obra del Espíritu Santo. Pero entonces ahí el asunto es en quién centramos esa obra, ¿verdad? Bueno, el romanista lo ve que es María, pero
la centralidad de la escritura es Cristo, el verbo encarnado, y como mencionamos la vez pasada que tocamos esos puntos, podemos comprenderlo porque en teología se llama el término el Hijo eternamente engendrado, porque Él es preexistente, no es un ser creado. Y Amén. mira, y recordamos ahí la posencarnación en el Antiguo Testamento en sus apariciones como el ángel de Jehová o el que le apareció a Josué en el camino, pero ya vemos consumada su encarnación en el Nuevo Testamento y su posencarnación ahora intercediendo por su pueblo. Entonces, la centralidad es el verbo encarnado, el cual ya había sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Sí. Amén, amén. Sí, hermano. Y usted va a ver que bajo ese dogma del Papa Pío, de esa concepción inmaculada de María, no hay ningún tipo de registro bíblico que nos hable acerca de eso. Es puro invento de ellos. No hay nada que nos diga a nosotros que María no haya sido nacida sin pecado. Entonces, es terrible lo que ellos hacen para fomentar sus herejías y sus prácticas blasfemas. Mis hermanos, como resumen, quisiera nuevamente insistirles. Teotocos fue el término que utilizaron los primeros cristianos para defender la divinidad del Señor Jesucristo ante el ataque de los nestorianos que negaban esa divinidad y esa humanidad en la persona de Cristo. Posteriormente, los católicos agarraron ese término de Teotocos y lo utilizaron como justificación para llevar a sus fieles a la veneración de María. Entonces ahora, cuando nosotros conocemos ese contexto, sabemos que aunque el término Teotocos es válido, pues fue el término que usaron los cristianos para defender la divinidad de Cristo. Debemos ser cuidadosos en cómo lo usamos para no caer en controversias innecesarias y para no ganarnos el señalamiento de los de afuera, de los que no nos conocen, de aquellos que no saben a qué nos referimos cuando decimos Teotocos. Debemos guardarnos de eso y debemos ser sabios y llamar a María, como dice la Escritura, María, Madre de Jesús. Así que si nosotros guardamos estas cosas, hermanos, esta es la manera en cómo nosotros estamos honrando a Dios, honrando la Escritura y estamos preservando también nuestra fe histórica. Amén. 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 Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a terminar entonces en oración en esta noche. Quiero pedirle a mi hermano Roberto que nos pueda dirigir en oración. Hermanos, Padre nuestro que estás en la gloria, Señor, gracias por permitirnos, Señor, poder reunirnos de manera virtual, Señor, para poder estudiar, Señor, estos temas, estas doctrinas, Señor, tan difíciles, Señor, que pueden llevar a una confusión. Pero grande eres tú, Señor, con tu misericordia, que te prepara hombres fieles, Señor, para poder enseñar correctamente lo que es la Escritura, en tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Día con día, Señor, que seas de nosotros y nos guarda de todo mal. Gracias te damos, Padre Santo, por permitirnos reunirnos aquí, por los hermanos que se encuentran en otras ciudades. Te damos gracias, Señor, por ellos y para los que estamos aquí cerca. Gracias por esta noche, Señor, por el tiempo que estoy presentes, que compartiendo. Señor, de la noche, en tu nombre oramos. Amén.